Buenos días, mi nombre es Natalia Trejo y les voy a hablar sobre el problema de investigación a través del enfoque AQP. ¿A dónde va dirigido este planteamiento del problema? Dirigido hacia la educación básica, media y superior. ¿Para quiénes? Para los estudiantes y docentes. ¿Cuál sería el problema? Básicamente es el desinterés de los estudiantes por las asignaturas geografía, historia y ciudadanía, que si bien básicamente esta asignatura se da el nivel de educación media, también muchos estudiantes de educación superior ven algunas materias relacionadas con la historia y la geografía. ¿Cuáles son esas causas que originan esto? Por un lado, el desinterés de los estudiantes por la asignatura, geografía, historia, ciudadanía o historia o simplemente geografía. La dificultad para comprender las relaciones entre geografía e historia, la enseñanza tradicional y fragmentada y la desconexión entre las diferentes áreas de las ciencias sociales. Esto trae como consecuencia las dificultades para la comprensión de la dinámica temporoespacial de los procesos históricos, una visión incompleta y fragmentada de esos procesos históricos y sociales, y una visión limitada de esas relaciones que surgen entre la sociedad y su entorno. ¿Cuáles serían los aportes del investigador en este aspecto? Sería la revisión crítica de la literatura existente, el análisis de las experiencias previas, el diseño de una propuesta didáctica innovadora, la elaboración de objetivos de aprendizaje específicos, la selección de metodologías y estrategias didácticas adecuadas para su enseñanza. ¿Cuál sería el posible título? La numismática como estrategia didáctica para la enseñanza de la geohistoria desde el enfoque interdisciplinario. ¿Cuáles serían esas posibles preguntas de investigación? ¿Qué es la numismática y cuál es su importancia en el estudio de la geohistoria? ¿Qué es la geohistoria y cómo se relaciona con la numismática? ¿Qué es el enfoque interdisciplinario y cómo puede ser aplicado a la enseñanza de la geohistoria? ¿Qué objetivos de aprendizaje pueden ser alcanzados mediante la utilización de la numismática en la enseñanza de la geohistoria? ¿Qué metodologías y estrategias didácticas pueden ser utilizadas para incorporar la numismática en el aula? Entre los objetivos se encuentran describir los fundamentos teóricos de la numismática, la geohistoria y el enfoque interdisciplinario y su relación con la enseñanza de la historia, identificar las contribuciones de la numismática al estudio y comprensión de la historia y la geografía a través del análisis de monedas, medallas y otros objetos numismáticos, analizar los principios y estrategias del enfoque interdisciplinario en la enseñanza de la geohistoria y su potencial para promover el aprendizaje significativo y la comprensión holística de los procesos históricos y geográficos. Diseñar una propuesta didáctica basada en la utilización de la numismática como estrategia didáctica para la enseñanza de la geohistoria en los diferentes niveles educativos. Formular objetivos de aprendizaje específicos, medibles, alcanzables, relevantes y contextualizados para la enseñanza de la geohistoria a través de la numismática. Seleccionar y adoptar metodologías y estrategias didácticas activas y participativas que promuevan el aprendizaje significativo y la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, utilizando la numismática como recurso central. Todo esto marcado en un contexto donde se debería potenciar el aprendizaje significativo, conectar el pasado de manera tangible, desarrollar habilidades críticas y analíticas y adquirir una perspectiva interdisciplinaria. El planteamiento del problema, por lo tanto, sería la enseñanza de la geohistoria basada en métodos expositivos y memorísticos presenta diversas dificultades que afectan el aprendizaje de los estudiantes. Estas dificultades resaltan la necesidad de implementar estrategias didácticas innovadoras que promuevan un aprendizaje activo, significativo y relevante para los estudiantes. La numismática, que es el estudio de las monedas y medallas, emerge como una herramienta valiosa para abordar estas problemáticas y mejorar la calidad de la educación en geohistoria. La incorporación de la numismática en el aula para la enseñanza de la geohistoria no solo despertará el interés y la curiosidad de los estudiantes, sino también fomentará un aprendizaje activo y significativo. A diferencia de los métodos tradicionales,
basados en libros de texto y presentaciones estáticas y memorísticas, la numismática permite a los estudiantes manipular objetos históricos reales, convirtiéndolos en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios pedagógicos de la numismática? Esto sería un aprendizaje activo y significativo, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, el fomento de la interdisciplinariedad, ya que por su naturaleza intrínseca se conecta diversas disciplinas de las ciencias sociales, permitiendo a los estudiantes comprender las relaciones interdependientes entre la historia, la geografía, la economía, el arte, la política y la cultura. Las posibilidades didácticas que ofrece la numismática son tan vastas como la historia misma. Entre esto podemos encontrar que pueden implementarse dentro del aula el análisis exhaustivo de medidas y medallas, en los cuales los estudiantes analizarán en detalle las características físicas de las monedas y medallas como imágenes, símbolos, leyendas, fechas y materiales de acuñación. Esta exploración les permite obtener información valiosa sobre el contexto histórico en que fueron producidas, las creencias y valores de la época e incluso las relaciones comerciales y políticas entre diferentes culturas. La creación de líneas de tiempo dinámicas. Utilizando monedas, billetes y medallas como marcadores, los estudiantes pueden crear líneas de tiempo que representen eventos históricos importantes. Esta actividad visual les permite comprender mejor la secuencia temporoespacial de los acontecimientos y apreciar la evolución de los diferentes aspectos de la sociedad a través del tiempo. Para integrar la numismática de manera efectiva en la enseñanza de la geohistoria, es fundamental contar con los recursos adecuados. Esos recursos serían las colecciones de monedas y medallas, billetes y otros, que pueden ser o se pueden utilizar las colecciones existentes en museos, escuelas o bibliotecas, o crear una colección propia con la colaboración de los estudiantes. Crear materiales de apoyo informativo, tales como artículos, recursos en línea, la utilización también de estos recursos en línea. Para aprovechar el máximo potencial de la numismática como herramienta didáctica, se sugieren las siguientes recomendaciones. Establecer objetivos claros y precisos. Es fundamental definir los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar con la implementación de la numismática en el aula. Esto permitirá seleccionar las actividades y recursos más adecuados para cada nivel educativo y el contexto específico. Adaptar las actividades al nivel de los estudiantes. Las actividades deben diseñarse considerando el nivel de madurez y conocimiento de los estudiantes. Es importante ofrecer actividades desafiantes pero alcanzables, que promuevan el aprendizaje y la motivación. Todo esto fomentará el trabajo en equipo y colaborativo de los estudiantes y crearán un aprendizaje totalmente significativo, además del desarrollo cognitivo y actitudinal de los mismos estudiantes. Muchas gracias por su atención.